El suelo inmaculado del concesionario Motores Mendoza brillaba bajo las luces halógenas, un escenario perfecto para obras de arte mecánicas, pero que hoy enmarcaba una tragedia de ingeniería. En el centro de todo, elevado sobre una plataforma hidráulica como una deidad caída, yacía el corazón metálico de un Pagani Zonda R de edición limitada, un motor V12 cuyo valor superaba el de la mayoría de las casas. Estaba abierto, sus entrañas de titanio y fibra de carbono expuestas y rodeadas por un equipo de los mejores mecánicos alemanes, traídos expresamente desde la fábrica. Sus rostros, sin embargo, no mostraban orgullo, sino la sombra humillante de la derrota. Llevaban una semana entera tratando de entender por qué, después de una revisión completa y meticulosa, la bestia de millones de dólares se negaba a nacer. No había una tos, ni un temblor, ni una sola chispa de vida. El silencio en la sala era más pesado que el propio bloque del motor, un silencio que hablaba de un fracaso absoluto y costosísimo. La tensión se rompió con la violencia de un trueno. El señor Arturo Mendoza, dueño del imperio, un hombre cuya presencia llenaba la habitación tanto como su traje Brioni y su reloj Audemars Piguet, se plantó frente al motor muerto. Su rostro, normalmente una máscara de control y poder, estaba contorsionado por una furia helada. Miró a los ingenieros alemanes. Luego su mirada barrió a sus propios empleados, todos congelados en sus puestos. Finalmente, sus ojos se posaron en la figura más insignificante del lugar, una joven del equipo de limpieza que se había detenido con el carrito a un lado, observando la escena con una extraña concentración, usándola como el blanco de su frustración monumental. Arturo Mendoza alzó la voz para que todos, incluidos los clientes adinerados en la sala de espera acristalada, pudieran oír el veredicto. «Este motor está fundido», gritó, y la palabra fundido resonó como un latigazo. «Incompetentes. Una semana entera y no han conseguido absolutamente nada. Es chatarra». La humillación pública se asentó como un gas venenoso. Los mecánicos alemanes, hombres que eran leyendas en su campo, bajaron la mirada, sus mejillas enrojecidas por la vergüenza. Los vendedores se encogieron, evitando el contacto visual, pero la joven de la limpieza no se movió. Lía, de apenas 23 años, permaneció inmóvil, su cuerpo menudo casi perdido dentro de un overol gris desgastado. Sus ojos, sin embargo, no reflejaban miedo ni sorpresa. Estaban fijos en el motor, analizando no las piezas visibles, sino el espacio entre ellas, la lógica invisible que las unía. En su mirada no había la curiosidad vacía de un espectador, sino la intensidad enfocada de un cirujano examinando una radiografía imposible. Para Arturo, ella era menos que un fantasma, una parte del mobiliario que se atrevía a presenciar su ira. No podía saber que, en ese preciso instante, en la mente de esa chica, se estaban conectando décadas de conocimiento olvidado, manuales polvorientos y secretos industriales que valían más que todo el oro de su reloj. Antes de continuar con esta increíble historia de justicia y descubrir el secreto que ardía tras los ojos de Lía, queremos hacer una pequeña pausa. Nos emociona saber desde dónde nos acompañas en este viaje. Por favor, dinos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Tu participación nos conecta y nos inspira. Y si crees que el verdadero talento a menudo se esconde a plena vista, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ni una sola de nuestras narrativas de reivindicación. Y créenos, querrás quedarte hasta el final para presenciar una de las lecciones de humildad más espectaculares que jamás hayas visto, una que demuestra que el conocimiento es el arma más poderosa de todas. Ahora, volvamos al tenso silencio del concesionario. El eco de la rabia de Arturo Mendoza aún flotaba en el aire. La sentencia final había sido dictada. El jefe del equipo alemán, con un gesto de rendición, comenzó a indicar a sus hombres que recogieran sus herramientas. El sueño de millones de dólares, la obra maestra de la ingeniería italiana, era ahora oficialmente un trozo de metal inútil, una pieza de museo de lo que pudo haber sido. El ambiente era el de un funeral. Los clientes murmuraban, los empleados se preparaban para la tormenta que seguiría al fracaso. Todo parecía perdido.
El poder y el dinero habían chocado contra un muro de misterio técnico insuperable, y la arrogancia había declarado su victoria sobre la competencia. El capítulo parecía cerrado, una costosa anécdota de fracaso para contar en cenas de lujo. Todo estaba decidido, sellado y condenado, hasta que una voz silenciosa, casi inaudible, se atrevió a romper el pesado silencio, una voz que cambiaría el destino de todos en esa sala para siempre. Esa voz pertenecía a Leah. Con solo 23 años, su figura parecía casi infantil dentro del overol gris, una prenda heredada, descolorida por incontables lavados y marcada con las cicatrices de trabajos pasados. No era la ropa de un empleado orgulloso, sino el uniforme de la invisibilidad, diseñado para mezclarse con las sombras y el polvo. Sus manos pequeñas, en un contraste brutal con el lujo que la rodeaba, contaban una historia diferente. No eran suaves ni cuidadas. Estaban cubiertas de callos antiguos y una capa de grasa tan persistente que se había convertido en parte de su piel, un estigma que el agua y el jabón ya no podían borrar. Eran las manos de alguien que no solo trabajaba, sino que luchaba, que desarmaba y reconstruía no por pasatiempo, sino por pura y desesperada necesidad. Mientras los demás veían a una simple empleada de limpieza, esas manos eran el testamento viviente de un conocimiento forjado en la dificultad y el sacrificio, un conocimiento que estaba a punto de colisionar con un mundo que la había juzgado y descartado por su apariencia. La palabra huérfana no alcanzaba a describir el abismo de soledad en el que Leah había crecido. Sin padres que la guiaran, su única ancla en el mundo había sido su abuelo, un hombre forjado en la vieja escuela de la mecánica, donde la intuición y el oído valían más que cualquier diagnóstico por ordenador. Él le había enseñado a escuchar el metal, a entender el lenguaje de los pistones y las válvulas, a respetar cada motor como una entidad con su propia historia y sus propias dolencias. Su muerte, hacía 5 años, no solo le arrebató a su único familiar, sino que la dejó a la deriva en un océano de deudas. Heredó su pequeño taller, un lugar que olía a aceite, a sudor y a décadas de trabajo honesto, pero que también estaba ahogado por las facturas impagables y las amenazas de embargo. Limpiar los suelos pulidos de Motores Mendoza no era su sueño. Era el peaje que pagaba para mantener viva la memoria de su abuelo, €1 a la vez, mientras intentaba salvar el único hogar que había conocido. El abuelo de Leah, don Ramiro, era una leyenda en los círculos de mecánicos de barrio. Un hombre cuya sabiduría no provenía de diplomas colgados en la pared, sino de miles de horas, con las manos hundidas en las entrañas de motores de todas las épocas. Él creía que cada máquina tenía un alma y que un verdadero mecánico era más un médico que un simple técnico. Leah recordaba vívidamente el sonido de su risa mezclándose con el traqueteo de una llave de tubo, el brillo en sus ojos cuando resolvía un problema que había desconcertado a otros. «No luches contra la máquina, Leah», le decía, con su voz ronca por los años y el tabaco. «Baila con ella, entiende su ritmo, siente su dolor». Ese era el legado que él le había dejado, una filosofía que trascendía los manuales y las especificaciones. Era una herencia de empatía mecánica, la creencia de que la solución más elegante casi siempre era también la más simple y la más profunda. Honrar esa memoria era su motor, su verdadera vocación. La quiebra del taller no fue un evento, fue un lento y doloroso declive. Tras la muerte de Ramiro, los clientes leales desaparecieron, intimidados por la idea de confiar sus vehículos a una niña. Los proveedores exigieron pagos por adelantado y el banco comenzó a enviar cartas cada vez más amenazantes. Leah se encontró sola, con 18 años, enfrentando un mundo que no solo la subestimaba, sino que activamente trabajaba para despojarla del último vestigio de su abuelo. La deuda no era solo un número en un papel, era un monstruo que le robaba el sueño, una presión constante que la obligó a tomar el primer trabajo que encontró, sin importar lo humilde que fuera. Cada día, al ponerse el overol de limpieza, sentía el peso de esa deuda como un yugo, un recordatorio constante de su fracaso para mantener a flote el sueño de su abuelo. Pero en medio de esa desesperación, en el rincón más polvoriento del taller condenado, encontró su arma secreta. Fue durante una noche de insomnio,
mientras buscaba algún documento que pudiera vender o utilizar, cuando tropezó con un viejo baúl de madera que su abuelo siempre había mantenido cerrado. Dentro no había dinero ni joyas, sino algo infinitamente más valioso: su biblioteca secreta. Era una colección asombrosa de manuales técnicos raros, diagramas de ingeniería de prototipos que nunca vieron la luz y boletines de servicio de ediciones limitadas de fabricantes de todo el mundo. Cientos de documentos encuadernados en cuero, muchos de ellos escritos en idiomas que ella no entendía: alemán, italiano, ruso. El olor a papel viejo y tinta llenó el aire, y mientras pasaba las páginas con cuidado, Leah se dio cuenta de que no había encontrado un montón de papeles viejos. Había encontrado el mapa del tesoro, había encontrado el lenguaje secreto de los motores, el grimorio de su abuelo, la clave para entender no solo cómo funcionaban las máquinas, sino por qué fracasaban. Así comenzaron las vigilias. Noche tras noche, después de sus agotadores turnos limpiando el concesionario, Leah regresaba al taller en penumbras. Bajo la luz parpadeante de una única bombilla, se sumergía en ese océano de conocimiento arcano. Con un diccionario de segunda mano y la versión gratuita de un traductor en línea en su teléfono de pantalla rota, comenzó la titánica tarea de descifrar aquellos criptogramas de ingeniería. Cada término técnico en alemán, cada anotación en italiano, era un rompecabezas que resolvía con una paciencia y una determinación sobrehumanas. Mientras el resto del mundo dormía, ella viajaba en el tiempo, aprendiendo de los errores y los triunfos de ingenieros muertos hacía mucho tiempo. Traducía diagramas de flujo de combustible, estudiaba las propiedades de aleaciones metálicas olvidadas y memorizaba las secuencias de par de apriete de modelos de los que solo se habían fabricado un puñado de unidades. Su estudio no era académico ni superficial, era una inmersión total, una autopsia histórica. No se limitaba a leer los manuales oficiales, se obsesionó con los boletines de servicio internos, las llamadas a revisión secretas y las notas a pie de página que hablaban de fallos catastróficos. Descubrió patrones que ni los propios fabricantes querían admitir. Conectó un problema de lubricación en un motor ruso de los años 60 con un fallo similar en un superdeportivo italiano de los 90. Aprendió que la historia de la ingeniería no era una línea recta de progreso, sino un ciclo de errores repetidos, soluciones ingeniosas y, a menudo, secretos vergonzosos enterrados bajo capas de marketing y negación corporativa. Este conocimiento le dio una perspectiva única, casi arqueológica. Podía mirar un motor moderno y ver los fantasmas de sus predecesores, las debilidades inherentes a su linaje. Lo que Leah poseía no era solo conocimiento, era inteligencia clasificada, obtenida a través de pura dedicación. Descubrió los pecados originales de la industria, lotes de materiales defectuosos que fueron silenciados, errores de diseño que se solucionaron con parches no documentados y fallos sistémicos que los fabricantes preferían atribuir a un mantenimiento inadecuado por parte del cliente. Aprendió que, en la carrera por la potencia y el rendimiento, a veces se tomaban atajos, y esos atajos dejaban cicatrices, vulnerabilidades invisibles para los escáneres de diagnóstico más avanzados, pero que un mecánico que conociera la historia podía, en teoría, identificar. Su arma secreta no era una herramienta o un dispositivo, era la comprensión de que cada motor, sin importar cuán perfecto pareciera, llevaba consigo las imperfecciones de su creación, una verdad que la mayoría de los mecánicos modernos, dependientes de la tecnología, habían olvidado por completo. Esta enciclopedia de secretos mecánicos vivía dentro de la mente de la joven que empujaba un carrito de limpieza. La ironía era casi poética. Durante el día era invisible, una sombra que se movía por los bordes del opulento mundo de los superdeportivos, ignorada por hombres como Arturo Mendoza, pero en su mente jugaba un juego secreto. Cuando pasaba junto a un Ferrari o un Lamborghini en el taller, no veía solo una máquina hermosa, veía un árbol genealógico de soluciones y problemas. Mentalmente, diagnosticaba el ligero silbido del turbo de un Porsche, reconociendo el eco de un problema de cojinetes de una serie específica.
O notaba la casi imperceptible vibración de un BUE 8 y sabía que probablemente se debía a un desequilibrio armónico que un boletín técnico de hacía 15 años había advertido. Por eso, cuando vio el motor del Pagani Zonda R, no vio solo un bloque de metal muerto. Vio una anomalía histórica, un misterio que su particular conjunto de habilidades estaba singularmente preparado para resolver. Por eso, cuando su voz, baja pero firme, cortó el aire tenso del concesionario con las palabras «Creo que sé cuál es el problema». No hablaba desde la arrogancia o la ingenuidad, hablaba desde la certeza que le daban 5 años de noches en vela, el peso del legado de su abuelo sobre sus hombros y un conocimiento tan profundo y específico que bordeaba lo sobrenatural. No se trataba de ganar dinero ni de buscar la fama, se trataba de algo mucho más fundamental. Era la oportunidad de validar una vida de sacrificio silencioso, de demostrar que la sabiduría de su abuelo no había muerto con él. Era su única oportunidad de pagar la deuda más importante de todas, la deuda de honor con el hombre que le había enseñado a escuchar el alma de las máquinas, y por esa oportunidad estaba dispuesta a arriesgarlo absolutamente todo, incluso la humillación pública más devastadora. El universo pareció contener la respiración por un instante. La frase de Lía, apenas un murmullo, había sido un guijarro lanzado contra un acantilado de arrogancia, y ahora todos esperaban ver si provocaba un eco o simplemente se perdía en el abismo. El rostro de Arturo Mendoza pasó por una metamorfosis fascinante. La furia roja se congeló, dando paso a una máscara de pura incredulidad. Sus ojos, acostumbrados a la sumisión, se entrecerraron, escudriñando a la joven como si fuera un error en la Matrix de su mundo perfecto. Una risa seca, un sonido como de papel de lija, escapó de sus labios. No era una risa de alegría, sino el preludio de una crueldad mucho más refinada. El desprecio puro goteaba de su sonrisa mientras procesaba la audacia de la chica de la limpieza que se atrevía a tener una opinión. Fue entonces cuando la malicia tomó el control. Arturo Mendoza se dio cuenta de que tenía una oportunidad de oro, no solo para reafirmar su autoridad, sino para montar un espectáculo inolvidable. Se giró lentamente, dándole la espalda a Lía como si fuera un detalle insignificante. Sus brazos se abrieron en un gesto teatral dirigido a la pared de cristal que separaba el taller de la lujosa sala de espera. Con una floritura de director de circo, llamó a su audiencia. «Señores, por favor, acérquense. No se querrán perder esto», proclamó con una voz que resonaba con falsa jovialidad. «Parece que tenemos un milagro entre manos. La ayuda de limpieza cree que puede triunfar donde los mejores ingenieros de Alemania han fracasado. Un espectáculo digno de verse». El desdén era tan palpable que casi se podía oler, mezclándose con el aroma a cuero y colonia de la sala. Como atraídos por la promesa de un accidente, los clientes se levantaron de sus sofás de diseño italiano. Hombres y mujeres vestidos con una elegancia casual que costaba más que el sueldo anual de Lía, se acercaron al cristal, algunos con copas de champán en la mano. Los vendedores, oliendo la oportunidad de congraciarse con el jefe, también se congregaron, formando un semicírculo alrededor de la plataforma del motor. Los mecánicos alemanes, confundidos, se quedaron a un lado, observando el extraño teatro que se desarrollaba. En cuestión de segundos, Lía dejó de ser una empleada invisible para convertirse en el centro de un anfiteatro improvisado. Estaba sola en el foso, rodeada de leones vestidos de Armani y Brioni, todos esperando con morbosa expectación su inminente sacrificio público. La humillación ya no era una posibilidad, se había convertido en el evento principal de la tarde. Arturo se deleitó con la atención. Se pavoneó de vuelta hacia Lía, caminando a su alrededor como un depredador que rodea a su presa. Se detuvo justo delante de ella, su imponente figura proyectando una sombra que la engullía por completo. Se inclinó, invadiendo su espacio personal, su reloj Audemars Piguet brillando cruelmente a centímetros de su rostro. «¿Qué pasa, niña?» Su voz era ahora un susurro venenoso, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «¿Crees que vas a limpiar la grasa con el poder de la mente?» La pregunta retórica fue una bofetada verbal diseñada para reducirla a su supuesta condición,
una trabajadora manual sin intelecto. Su mirada recorrió el overol sucio de Lía, sus botas gastadas, y una mueca de asco se dibujó en su cara antes de volverse hacia su público sonriente. La multitud respondió como se esperaba. Risitas ahogadas brotaron de las gargantas de los clientes adinerados, un sonido discreto pero cortante como el cristal roto. Los vendedores, más obsequiosos, soltaron carcajadas forzadas para demostrar su lealtad al jefe. Comentarios venenosos comenzaron a serpentear por el aire, susurrados pero calculados para llegar a los oídos de Lía. «Pobre chica, no sabe dónde se ha metido», dijo una mujer con un collar de perlas. «¿Acaso va a golpearlo con la escoba hasta que arranque?», se burló un hombre con mocasines de cuero sin calcetines. Cada palabra era un pequeño dardo, cada risa un golpe. La estaban despojando de su dignidad capa por capa, convirtiendo su valentía en un acto de estupidez para el entretenimiento de los ricos. Ella, sin embargo, permaneció inmóvil, con la barbilla ligeramente levantada, sus ojos aún fijos en el motor, ignorando el circo de la arrogancia que giraba a su alrededor. La resistencia silenciosa de Lía enfureció a Arturo aún más. ¿Cómo se atrevía esta nadie a no derrumbarse, a no llorar o suplicar perdón por su insolencia? Su frustración, que inicialmente estaba dirigida al motor, ahora se había concentrado por completo en la joven. Decidió que una simple humillación verbal no era suficiente. Necesitaba romperla. Necesitaba crear una consecuencia tan devastadora que su recuerdo sirviera de advertencia para cualquiera que osara desafiarlo en el futuro. Sus ojos brillaron con una idea grandiosa y terrible. Iba a sellar su destino con una apuesta que no pudiera ganar y de la que no pudiera escapar. Iba a convertir su audacia en su propia ruina y lo haría delante de todos para que el aplauso de su caída fuera ensordecedor. «Muy bien, me gusta tu espíritu», exclamó Arturo, su voz resonando con una autoridad atronadora que silenció las risas. «Vamos a hacer esto interesante. Vamos a hacer una apuesta». Se giró hacia la multitud, asegurándose de tener la atención de todos. «Yo digo que esta chatarra no volverá a hacer ni un solo ruido, pero tú, la experta en mecánica de la limpieza, pareces convencida de lo contrario». Se acercó a ella de nuevo, su rostro una máscara de superioridad. «Así que aquí está mi oferta. Delante de todos estos testigos, si tú con tus manos mágicas», dijo la palabra con un sarcasmo espeso, «haces que esta máquina funcione, te doy $500,000 en efectivo. Ahora mismo». Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. La cifra era astronómica, un gesto de poder absoluto. Pero la oferta tenía un reverso oscuro, una trampa mortal diseñada para aniquilarla. Arturo levantó un dedo, silenciando el murmullo. «Pero», su voz bajó a un tono gélido y amenazante, «si fallas y vas a fallar, la humillación será tuya. No solo no volverás a poner un pie en este concesionario, sino que me aseguraré personalmente de que nunca más vuelvas a tocar un motor en tu vida. Haré que te pongan en la lista negra de todos los talleres de la ciudad. Tu único trabajo con motores será limpiar los baños portátiles del autódromo durante el próximo Gran Premio. Veremos que también se escuchas los motores desde ahí». La crueldad de la condición era deliberada y visual, pintando una imagen de degradación total que hizo que algunos en la multitud se estremecieran, mientras otros sonreían con anticipación. El desafío quedó suspendido en el aire, pesado y denso como el humo. La apuesta era un acto de brutalidad social. Por un lado, una fortuna que podría cambiar una vida, una suma de dinero que resolvería todos los problemas de Lía, pagaría la deuda de su abuelo y le daría un futuro. Por el otro, la aniquilación profesional y la humillación personal más profunda imaginable. Arturo Mendoza no estaba apostando dinero, él ya tenía de sobra. Estaba apostando el alma de Lía contra su propio ego. Estaba tan seguro de su fracaso que ofrecía una recompensa imposible, sabiendo que el verdadero premio para él sería el placer de verla aplastada bajo el peso de su propia ambición. Era una demostración de poder en su forma más pura y cruel, la capacidad de destruir la esperanza de alguien por mero deporte. Todas las miradas se clavaron en Lía. El silencio en el concesionario era ahora absoluto y opresivo.
Se podía oír el zumbido de las luces halógenas, el suave murmullo del aire acondicionado. Cada persona en esa sala, desde el millonario más ostentoso hasta el vendedor más servil, esperaba lo mismo: que se rindiera, que bajara la cabeza, que se disculpara, que se retirara a la seguridad de su anonimato. Era la salida lógica, la respuesta sensata: enfrentarse a Arturo Mendoza, a los ingenieros alemanes, a la opinión de toda esa gente. Era un suicidio. La presión era inmensa, un tsunami de expectativas y desprecio a punto de ahogarla. Su pequeño cuerpo parecía aún más frágil en medio de esa arena de hostilidad. El mundo entero parecía decirle que se rindiera, que aceptara su lugar. Por un momento, Lía cerró los ojos, no para evitar las miradas, sino para centrarse. En la oscuridad de sus párpados, no vio a la multitud burlona ni el rostro arrogante de Arturo. Vio el taller de su abuelo. Sintió el olor a aceite quemado y metal frío. Oyó la voz ronca de don Ramiro diciéndole: «El miedo solo oxida el talento, mi niña. Confía en lo que sabes, no en lo que ellos creen». Esa memoria, ese legado, era un ancla en medio de la tormenta. Era más fuerte que la humillación, más valioso que el dinero y más aterrador que el fracaso. Abrió los ojos y la vacilación había desaparecido. Su mirada se encontró directamente con la de Arturo Mendoza, no con desafío, sino con una calma que era mucho más desconcertante. El miedo había sido quemado y reemplazado por una resolución de acero. En el silencio expectante, su voz sonó clara y firme, desprovista de cualquier temblor. No fue un grito de guerra, sino una simple declaración de hechos. Acepto. Una sola palabra. Pero en el contexto de esa arena, fue tan impactante como el rugido de un motor. No hubo justificaciones, ni súplicas, ni condiciones. Solo una aceptación tranquila y digna de los términos más injustos. La simplicidad del acto fue una bofetada a la complejidad del drama que Arturo había montado. Por un instante, la sonrisa de suficiencia de Arturo vaciló, sorprendido por la falta de drama. Él esperaba lágrimas o ira, no esta serenidad casi sobrenatural. La multitud también se quedó perpleja. La presa no solo no había huido, sino que había caminado directamente hacia la trampa con la cabeza en alto. La perplejidad duró solo un segundo antes de transformarse en una nueva oleada de desprecio, esta vez teñido de una especie de lástima condescendiente. La chica no solo era insolente, era estúpida. Había mordido el anzuelo. Ahora el espectáculo sería aún mejor. Arturo Mendoza recuperó la compostura y soltó una carcajada sonora y triunfante. «Perfecto. Tenemos un trato», exclamó, aplaudiendo lentamente. «Que comience la función. Ingenieros, denle a la señorita lo que necesite. No quiero que haya excusas cuando fracase». La multitud se acomodó, como si estuviera en la primera fila de un teatro. La tensión de la apuesta se había disipado, reemplazada por una certeza colectiva sobre el resultado. Todos estaban convencidos de que estaban a punto de presenciar la caída más predecible y humillante de la historia del concesionario. Lía, sin embargo, ya no los oía. El ruido de la multitud, las carcajadas, la voz pomposa de Arturo, todo se había desvanecido en un zumbido de fondo. Su universo se había reducido a ella y al bloque de metal silencioso sobre la plataforma. El overol gris ya no se sentía como un uniforme de invisibilidad, sino como una armadura. Las manos manchadas de grasa ya no eran un estigma, sino la prueba de su preparación. Se acercó al motor, no como una empleada de limpieza que se enfrenta a una mancha, sino como una maestra de ajedrez que se acerca a un tablero complejo. El circo estaba montado, la apuesta estaba hecha y el público esperaba sangre, pero Lía no iba a jugar su juego. Iba a jugar el suyo, con reglas que ellos ni siquiera sabían que existían. El aire se cargó de una nueva forma de tensión. Ya no era la tensión de la confrontación, sino la del preludio, la quietud antes del momento de la verdad. Lía ignoró por completo las herramientas de diagnóstico de alta tecnología y los ordenadores portátiles que los alemanes habían estado utilizando. Su mirada se posó en una vieja caja de herramientas en una esquina, la caja de herramientas estándar del taller, llena de instrumentos manuales y anticuados.
Se acercó a ella con un propósito tranquilo. Para todos los demás, ella era una niña ingenua a punto de ser devorada. Pero en la mente de Leah, la biblioteca de secretos de su abuelo se abría y las páginas exactas que necesitaba para resolver este rompecabezas de $1.000.000 se iluminaban con una claridad cegadora. El espectáculo estaba a punto de comenzar, pero el guión sería escrito por ella. Los mecánicos alemanes se apartaron, dejando un vacío alrededor de Leah y el motor. Ella los ignoró, así como ignoró al señor Mendoza, cuya sonrisa burlona era un corte en su rostro. No se dirigió a las complejas terminales de diagnóstico ni a las laptops que mostraban interminables líneas de código de error. En su lugar, se acercó a la vieja caja de herramientas del taller y, con una deliberación que silenció a la multitud, hizo su petición. Su voz era tranquila, pero resonó en el silencio. Necesito un estetoscopio de mecánico, una llave dinamométrica de precisión calibrada en Newton metro y una jeringuilla con 5 mililitros de aceite de motor 10W60. La petición era tan extraña, tan anacrónica en ese entorno de alta tecnología, que las risitas se reanudaron. Un estetoscopio para un motor B12. Era como intentar curar un virus informático con hierbas medicinales. Arturo Mendoza cruzó los brazos. Su expresión lo decía todo. La farsa estaba llegando a su inevitable y patético final. Leah tomó el estetoscopio, un instrumento simple que parecía una reliquia de otra época. Con los ojos cerrados, se inclinó sobre el bloque del motor frío. La multitud observaba, esperando que comenzara a desmontar piezas, a ensuciarse las manos en una lucha inútil, pero ella no movió ni un solo tornillo. En cambio, comenzó a colocar la campana del estetoscopio en puntos muy específicos del motor, cerca de la base de los árboles de levas, sobre la carcasa de la cadena de distribución, en lugares que parecían no tener ninguna importancia. Su concentración era absoluta, su rostro una máscara de serenidad. No estaba buscando un ruido, un traqueteo o un golpe. Estaba haciendo algo mucho más profundo. Estaba escuchando la tensión. Estaba leyendo las tensiones internas del metal, las fuerzas invisibles que mantenían a la bestia en un silencio forzado. Como un médico que palpa a un paciente en busca de un bloqueo oculto que ninguna máquina puede detectar. Tras unos minutos de escucha intensa, abrió los ojos. Se giró no hacia Arturo, sino hacia el jefe de los mecánicos alemanes, un hombre canoso con décadas de experiencia llamado Klaus. Hablando en un tono bajo y respetuoso, pero con la autoridad de un erudito, comenzó a exponer su diagnóstico. El problema no es electrónico, dijo, y su voz clara cortó el aire. Es estructural, pero a un nivel microscópico. En una serie de producción muy específica de este modelo, la fábrica utilizó un lote de pernos de tensión para la cadena de distribución con una aleación de titanio mínimamente defectuosa. Chep. La multitud dejó de murmurar. Klaus la miró con renovada atención. No se rompen, continuó Leah, pero bajo el par de apriete exacto especificado por la fábrica, se expanden una fracción de micra, lo suficiente para trabar sutilmente la cadena, impidiendo el ciclo de arranque, pero sin generar un código de error porque, técnicamente, nada está roto. El rostro de Klaus pasó del escepticismo a una conmoción apenas disimulada. Leah continuó, extrayendo el conocimiento de las páginas polvorientas de la biblioteca de su abuelo. La fábrica lo negó. El defecto afectó solo a unas 20 unidades en todo el mundo. Emitieron un boletín de servicio interno, el número 77B Alfa, con instrucciones para una llamada a revisión secreta, aconsejando un procedimiento de liberación de tensión no estándar. Pero el boletín fue retirado y enterrado para evitar demandas y un escándalo de relaciones públicas. Al escuchar el número del boletín, los ojos de Klaus se abrieron de par en par. Era una leyenda, un fantasma en los círculos de ingenieros más veteranos. Una historia de encubrimiento que se susurraba en los bares de Stuttgart, pero que nunca se había probado. Esta chica no estaba adivinando. Estaba citando historia prohibida. Sabía su secreto más oscuro. Leah tomó la llave dinamométrica de precisión. Ignorando las miradas de asombro, se arrodilló y alcanzó 3 pernos casi invisibles en la parte baja del motor, ocultos detrás de un soporte. Los mecánicos alemanes se inclinaron para ver,
Sus rostros ahora una mezcla de incredulidad y un respeto que nacía a la fuerza. La multitud, sintiendo el cambio en la atmósfera, se quedó en un silencio sepulcral. Lia ajustó la llave a un valor de par muy bajo. Luego, en una secuencia que parecía un ritual arcano, aplicó una presión mínima en el primer perno, un suave clic, seguido de un retroceso de exactamente un octavo de vuelta. Repitió el proceso en el segundo y tercer perno, una danza precisa y contraintuitiva de apretar y aflojar. Era el movimiento exacto descrito en el boletín 77B alfa, un procedimiento que desafiaba toda la lógica de la mecánica moderna. Cada clic silencioso de la llave dinamométrica era como el chasquido de un hueso volviendo a su sitio. Lo que Lia estaba haciendo era una forma de quiropráctica mecánica. La expansión microscópica de los pernos había creado una tensión parásita en la cadena de distribución, como un nervio pinzado en una columna vertebral. Los escáneres buscaban un componente roto, un circuito abierto, una señal incorrecta. Pero el problema no era una pieza rota, sino un sistema perfectamente ensamblado bajo un estrés invisible. Su secuencia de apriete y aflojamiento no reparaba nada, liberaba esa tensión acumulada. Estaba convenciendo al metal para que volviera a su estado natural, realineando las fuerzas internas del motor con una sutileza que bordeaba la magia, pero que estaba basada en una ciencia olvidada y profundamente física. Finalmente, tomó la jeringuilla con el aceite dorado. Con la misma precisión quirúrgica, localizó un diminuto orificio de lubricación secundario, casi tapado por la pintura del bloque, un puerto que la mayoría de los mecánicos ignoraban por considerarlo redundante. Inyectó lentamente los 5 mililitros de aceite espeso. Este no era un acto de lubricación general, sino el toque final y crucial. El aceite, con su viscosidad específica, actuaría como un amortiguador hidráulico en el instante del arranque, protegiendo la cadena recién liberada de cualquier latigazo repentino y asegurando que el primer movimiento fuera suave y perfectamente sincronizado. Fue el equivalente a darle un trago de agua a un paciente después de un ajuste quiropráctico. El procedimiento completo había durado menos de 10 minutos. Lia se puso de pie, limpiándose las manos con un trapo, con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta de emociones que la rodeaba. No había una gota de sudor en su frente. Dejó las herramientas cuidadosamente a un lado y dio un paso atrás de la plataforma. Su trabajo había terminado. No miró a la multitud, no buscó la aprobación de nadie. Sus ojos se encontraron con los de Klaus, el jefe de mecánicos. En su mirada no había triunfo, solo el respeto tranquilo de un profesional a otro. En el silencio absoluto del concesionario, su voz, aunque baja, fue una orden ineludible. «Puede encenderlo ahora». La frase era una simple transferencia de responsabilidad, pero para todos los presentes sonó como una profecía a punto de cumplirse. El mundo pareció detenerse. Klaus, un hombre que había dedicado su vida a esos motores, tragó saliva. Su mano tembló ligeramente al extenderla hacia el interior del coche. El destino de su reputación, la validez de su experiencia y la humillación de la última semana pendían de ese simple gesto. Giró la llave. Durante un latido eterno, no pasó nada. Un suspiro colectivo de decepción y burla comenzó a formarse en los labios de los espectadores. Arturo Mendoza esbozó una sonrisa cruel, la victoria casi en sus manos. Y entonces, el infierno y el cielo colisionaron. Una explosión de sonido puro y violento hizo añicos el silencio. El motor B-12 no arrancó. Detonó a la vida con un rugido instantáneo, primordial y absolutamente perfecto. Era un sonido que no solo se oía, sino que se sentía en los huesos, en el pecho, en el alma. El rugido del Pagani era una sinfonía de furia controlada, un testimonio metálico de la vida resucitada de entre los muertos. El sonido llenó cada centímetro cúbico del concesionario, haciendo vibrar el suelo de mármol y repiqueteando la enorme pared de cristal. Era tan puro, tan estable y tan brutalmente potente que silenció cualquier pensamiento. No era el sonido de un motor reparado, era el sonido de un motor recién nacido, respirando fuego por primera vez. Era la voz de la vindicación, un grito de guerra de 12 cilindros que declaraba la victoria de la inteligencia sobre la arrogancia,
del conocimiento sobre el prejuicio. Era el sonido más hermoso y aterrador que la mayoría de los presentes había escuchado jamás, la aniquilación sónica de toda duda y desprecio. El shock fue total y absoluto. La multitud quedó congelada, una colección de estatuas de carne y hueso con los ojos desorbitados. El champán de una copa olvidada se derramó sobre un zapato de $3,000 sin que su dueño se diera cuenta. La sonrisa de Arturo Mendoza se desvaneció, reemplazada por una palidez cadavérica. Parecía como si hubiera visto un fantasma. El silencio humano, en contraste con el estruendo del motor, era la prueba más elocuente del milagro. Entonces, desde el fondo, un joven aprendiz de mecánico, el que había sido más amable con Lía, comenzó a aplaudir. Fue un aplauso solitario y vacilante, pero pronto se le unió otro y luego otro. En segundos, el aplauso se convirtió en una ovación atronadora, una ola de sonido humano que intentaba igualar el poder del motor. Ya no aplaudían a una máquina, aplaudían a la maga que la había despertado. Klaus, con lágrimas de pura emoción profesional en los ojos, apagó el motor. Un silencio vibrante, lleno de energía y asombro, descendió sobre la sala, solo roto por la explosión de aplausos y vítores. Lía permaneció de pie, un pequeño faro de calma en el ojo del huracán de su propio triunfo. Observó el caos que había creado, su expresión serena, su misión cumplida. En este momento de catarsis total, con la humillación convertida en adoración y el silencio en un rugido de victoria, su transformación era completa. Comenta Respeto si crees que Lía merecía esta transformación. Ella no sonrió, simplemente asintió levemente para sí misma. El legado de su abuelo finalmente honrado, no con palabras, sino con el rugido perfecto de la justicia. Pero Arturo Mendoza no se unió a la ovación, no se movió. Mientras el estruendo de los aplausos llenaba el espacio, él permanecía anclado en su lugar, con el rostro desprovisto de color, tan pálido como el mármol bajo sus pies. El rugido del motor no había sido para él un sonido de fracaso o de pérdida económica. Había sido el grito de un fantasma. Se tambaleó hacia atrás, un paso, luego otro, como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado en el pecho. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora estaban vidriosos y desenfocados, fijos en la figura de Lía. Pero no la veía a ella. Veía un espectro, un eco del pasado vestido con un overol gris. El mundo a su alrededor se desvaneció. El sonido de la celebración se convirtió en un zumbido lejano y sin sentido. Su armadura de arrogancia, forjada durante años de éxito implacable, se había agrietado, y por las fisuras comenzaba a filtrarse un dolor que creía haber enterrado para siempre. Ese Pagani Zonda R no era un simple activo en su colección de coches exóticos, no era un símbolo de estatus ni una inversión, era un mausoleo. Un memorial rodante y silencioso para su única hija, Sofía, fallecida 2 años antes en un trágico accidente. Sofía había sido una joven y brillante ingeniera mecánica, a punto de graduarse con honores. Tenía la misma edad que Lía. Estaba obsesionada con el diseño de ese motor V12, al que describía como poesía mecánica en movimiento. Su mayor sueño era desarmar uno, comprender sus secretos y construir algo aún mejor. Arturo, siempre pragmático y ciego a todo lo que no fuera un balance financiero, había despreciado su pasión. La había llamado un pasatiempo, un sueño infantil, y la había presionado para que se uniera al lado administrativo de su imperio. Compró el coche después de su muerte, un acto de culpa disfrazado de homenaje, un monumento a la pasión que él nunca apoyó. Ver a Lía allí, con su calma sobrenatural, sus manos manchadas de una grasa honesta y una sabiduría que parecía venir de otra época, fue como ver el espíritu de Sofía en carne y hueso. La misma edad, la misma pasión silenciosa en los ojos, la misma genialidad intuitiva que trascendía los manuales y los diagnósticos por ordenador. En el momento en que Lía diagnosticó el problema con una certeza tan profunda, Arturo no vio a una empleada de limpieza, vio a la ingeniera en la que Sofía se habría convertido. La victoria de Lía no era la pérdida de su apuesta, era el juicio final sobre su fracaso como padre. Cada decibelio del rugido perfecto del motor era una acusación directa a su alma. Cada aplauso para Lía
Era un eco de los elogios que nunca le dio a su propia hija. La arrogancia que había usado como escudo para no sentir ese dolor se hizo añicos, dejándolo desnudo y vulnerable ante el recuerdo de su mayor arrepentimiento. La presa que contenía años de dolor reprimido reventó sin previo aviso. Un sollozo gutural, un sonido crudo y animal de pura agonía, escapó de su garganta, desgarrando la atmósfera de celebración. Las lágrimas, esas que un hombre de su posición jamás se permitiría derramar en público, brotaron de sus ojos y surcaron su rostro pálido. Eran las lágrimas que no había llorado en el funeral de Sofía, las que había ahogado en trabajo y poder. La ovación se detuvo abruptamente. La multitud se giró confundida y el silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio de asombro y desconcierto. El imponente Arturo Mendoza, el titán de la industria, el hombre que movía millones con una llamada telefónica, estaba de pie, temblando, con el rostro desfigurado por el llanto, completamente roto frente a todos. Su mundo se había derrumbado, reducido a la figura de esa joven y el fantasma que ella, sin saberlo, había invocado. Con un esfuerzo que pareció costarle todo, dio un paso hacia adelante, luego otro, tropezando con sus propios pies. Su traje Brioni de miles de dólares ahora parecía un disfraz ridículo sobre un hombre deshecho. No caminó hacia Lía, se desplomó ante ella. Cayó de rodillas sobre el suelo inmaculado, un acto de sumisión tan impactante que la multitud contuvo el aliento. Apoyó la frente en el suelo por un instante antes de levantar la vista hacia Lía, con el rostro bañado en lágrimas. «Perdóname», suplicó, con la voz rota, y entonces confesó su pecado a todos. Ella, mi hija, Sofía, era como tú, amaba este motor más que nada, y yo no la escuché. Le dije que era una tontería. Su confesión pública no era una excusa, era un acto de penitencia. Tu genialidad me hizo verla. Me hizo ver todo lo que perdí por mi estúpido orgullo. No le pedía perdón a Lía por la apuesta, sino por haber necesitado que ella le recordara a su propia hija. El circo de la humillación que él había orquestado se había vuelto en su contra de la forma más inesperada. Esto ya no era una historia de ricos contra pobres, de jefes contra empleados. Se había transformado en una tragedia griega sobre el dolor, el arrepentimiento y la posibilidad de redención. La multitud, antes dividida entre burladores y admiradores, ahora estaba unida por un sentimiento de compasión y asombro. Estaban presenciando la desnudez de un alma, un momento de verdad tan raro y precioso que trascendía cualquier apuesta. Lía, la vencedora, la heroína, podría haber disfrutado de su triunfo, podría haber exigido su $500,000, pero en sus ojos no había ni una pizca de venganza. En cambio, había una profunda empatía. Con un gesto que silenció al mundo, se agachó y puso suavemente su mano manchada de grasa sobre el hombro tembloroso del hombre arrodillado. El ciclo de la crueldad se rompió, no con justicia, sino con gracia. 10 meses después, el aire en Motores Mendoza era diferente. El olor a colonia cara y cuero italiano seguía presente, pero ahora se mezclaba con el aroma del ozono de los equipos de soldadura de plasma y el suave zumbido de los ordenadores de alto rendimiento. El ala oeste del concesionario, antes un almacén de piezas de repuesto, había sido demolida y reconstruida. Sobre su entrada, unas elegantes letras de acero pulido anunciaban un nuevo nombre y un nuevo propósito: Instituto de Ingeniería Aplicada Sofía Mendoza. Ya no era solo un lugar para vender sueños, se había convertido en un lugar donde se forjaban, un centro de peregrinación para los verdaderos amantes de la mecánica, que venían no solo a ver, sino a aprender. El cambio fue tan profundo que transformó el alma misma del negocio, pasando de ser un templo del estatus a una catedral de la innovación. En el corazón de esta transformación se encontraba Lía. A sus 25 años, la joven que una vez fue invisible ahora comandaba el respeto de toda una industria. El overol gris y gastado había sido reemplazado por una impecable bata blanca de laboratorio con su nombre, Lía Reyes, directora de innovación, bordado sobre el bolsillo del pecho. Su cabello, antes recogido apresuradamente,
Ahora estaba sujeto en un moño ordenado, y aunque sus manos aún conservaban la memoria de los callos, ahora manejaban con la misma destreza un lápiz óptico sobre una tableta de diseño que una llave dinamométrica. Su postura era erguida, su mirada directa y su voz, aunque todavía suave, estaba impregnada de una autoridad tranquila que no necesitaba ser alzada para ser obedecida. Ya no era la chica de la limpieza, era la mente maestra, la líder y el alma del instituto que llevaba el nombre de la hija de otro. Su primer acto como directora no fue contratar a ingenieros con currículums impresionantes, sino buscar a otros como ella. Creó un programa de becas para jóvenes prodigios de barrios humildes, chicos y chicas con talento en bruto pero sin oportunidades, aquellos que pasaban las noches en garajes mal iluminados, aprendiendo con tutoriales de internet y piezas de desguace. Su equipo era un mosaico de soñadores subestimados, un joven hacker que podía reescribir el software de un motor desde su teléfono, una chica que podía diagnosticar un fallo de transmisión solo por el sonido, un soldador que trataba el titanio como si fuera arcilla. Lía no solo les dio herramientas y un sueldo, les dio lo que a ella le habían negado: creencia. Estaba construyendo un ejército de azarones, demostrando al mundo que el genio no entiende de códigos postales. El viejo taller de su abuelo, ese rincón polvoriento y ahogado por las deudas, fue el epicentro simbólico de su renacimiento. Fue meticulosamente restaurado, no como un museo, sino como el laboratorio de investigación más avanzado del país. Las paredes de ladrillo visto se conservaron, pero ahora albergaban impresoras 3D de metal, espectrómetros de masas y un banco de pruebas de motores capaz de simular cualquier condición imaginable. En el centro, sobre un pedestal, se encontraba el único objeto que Lía insistió en conservar intacto: el viejo baúl de madera de su abuelo. Ahora estaba abierto, su contenido de manuales antiguos digitalizado y accesible para todos sus estudiantes, un puente tangible entre la sabiduría del pasado y la tecnología del futuro. El lugar que una vez representó su lucha, ahora simbolizaba su triunfo absoluto. La financiación de este sueño provino de un acto de profunda penitencia. Arturo Mendoza vendió el Pagani Sonda R. No lo subastó en un evento glamoroso, sino que lo vendió de forma privada a un coleccionista que entendió su historia. Cada centavo de la venta multimillonaria, junto con los $500,000 de la apuesta que Lía insistió en que se usaran para este propósito, se destinó a la creación de la Fundación Sofía Mendoza. Era un capital semilla tan masivo que garantizaba la operación del instituto durante décadas. Fue el acto final de Arturo de desprenderse de su viejo yo, convirtiendo un monumento a su dolor y culpa en un motor de esperanza y oportunidad para cientos de jóvenes. El coche que había sido el catalizador de la humillación se convirtió en la piedra angular de la redención. Arturo Mendoza ya no era el CEO imperioso. Había cedido el control del negocio a su junta directiva y asumido un nuevo papel, uno que nadie habría imaginado para él. Su título oficial era administrador de la fundación. Sus trajes Brioni fueron reemplazados por camisas sencillas y pantalones caqui. La arrogancia en su mirada se había extinguido, reemplazada por una serenidad melancólica y un propósito recién descubierto. Pasaba sus días no en salas de juntas, sino revisando solicitudes de becas, gestionando presupuestos para nuevos equipos y asegurándose de que el equipo de Lía tuviera todo lo que necesitaba. Había encontrado la paz no en la acumulación de poder, sino en su distribución. Su trabajo ahora era empoderar el sueño que una vez había ridiculizado en su propia hija, encontrando en el éxito de Lía una forma de honrar la memoria de Sofía. La imagen más común en el instituto era la de Lía frente a una enorme pantalla holográfica, manipulando el modelo tridimensional de un motor experimental. Su joven equipo se reunía a su alrededor, absorbiendo cada palabra, desafiando sus ideas, colaborando en un torbellino de creatividad, y a menudo, en la parte de atrás de la sala, de pie en silencio, se podía ver a Arturo. No intervenía, no opinaba, simplemente observaba, una expresión de asombro y orgullo en su rostro. Veía en la pasión de esos jóvenes el reflejo de su hija. Cada avance,
Cada descubrimiento era una victoria personal para él, una prueba de que el legado de Sofía no había muerto con ella, sino que se había reencarnado y multiplicado a través del trabajo de la joven a la que una vez había intentado destruir. Pero la transformación más profunda se revelaba en los momentos más tranquilos. En ocasiones, por la tarde, cuando la mayoría del personal se había ido, se podía encontrar a Arturo en el taller principal. No estaba supervisando, estaba aprendiendo. Se paraba junto a un banco de trabajo, sosteniendo torpemente una herramienta, quizás un micrómetro o una galga de espesores. En una de esas tardes, Lía se acercó a él mientras miraba fijamente un bloque de motor desnudo. Ella no le habló con condescendencia, sino con la paciencia de un maestro. Le señaló los conductos de aceite, explicándole cómo el flujo y la presión eran como el sistema circulatorio de un ser vivo. El ciclo se había cerrado por completo. La chica de la limpieza se había convertido en la mentora, y el magnate arrogante en el estudiante más humilde y atento. ¿Ves esta pequeña ranura aquí?, le dijo Lía suavemente, su dedo trazando una línea casi invisible en el metal. La mayoría la ignora. Parece un error de fundición, pero es un canal de descompresión. El abuelo decía que estas son las partes del motor que respiran, las que le dan su carácter. Arturo se inclinó, sus ojos siguiendo el dedo de Lía. Por primera vez en su vida, no estaba viendo una pieza de inventario con un valor monetario. Estaba viendo lo que Sofía había visto. El arte, la intención, la poesía oculta en la ingeniería. Asintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla, pero esta vez no era una lágrima de dolor, sino de comprensión. Finalmente estaba aprendiendo el lenguaje que su hija siempre había intentado enseñarle. Cada día que pasaba en el instituto era un paso más en el camino de su expiación. Arturo se dio cuenta de que su arrogancia no solo le había costado la relación con su hija, le había robado la oportunidad de compartir su mundo, de maravillarse con la belleza que ella encontraba en los lugares que él despreciaba. Al apoyar a Lía y a sus estudiantes, no solo estaba financiando un proyecto, estaba viviendo, de forma vicaria, los momentos que había perdido con Sofía. Se convirtió en el padre que siempre debió haber sido, un facilitador de sueños, un campeón de la pasión, un hombre que encontraba su mayor alegría no en sus propios logros, sino en el brillo de los ojos de los jóvenes a los que ayudaba a triunfar. Se había redimido no pidiendo perdón a los cielos, sino construyendo un legado de oportunidades en la tierra. El Instituto de Ingeniería Aplicada Sofía Mendoza no tardó en hacerse un nombre en el escenario mundial. Sus innovaciones en materiales compuestos y eficiencia de combustible comenzaron a atraer la atención de los grandes fabricantes. El método Lía, que combinaba la intuición de la vieja escuela con el análisis de datos de la nueva, se convirtió en un caso de estudio en las universidades de ingeniería. Lía fue invitada a dar conferencias en Stuttgart y Maranello, no como una rareza, sino como una de las mentes más brillantes de su generación. Nunca perdió su humildad, siempre comenzando sus discursos con un homenaje a su abuelo, el mecánico de barrio, que le enseñó que las máquinas más complejas a menudo tienen las soluciones más humanas. Y así, la leyenda se forjó. No fue solo la historia de una apuesta ganada o de una humillación vengada. Fue la prueba viviente de una verdad universal, en el brillante y transformado mundo de Motores Mendoza. Todos aprendieron la lección más importante, que el verdadero valor de una persona no se mide por la ropa que viste, la suciedad bajo sus uñas o el saldo de su cuenta bancaria. Aprendieron que el talento genuino, cuando se alimenta de la pasión y la determinación, es una fuerza de la naturaleza imparable, capaz de romper cualquier barrera de prejuicio y arrogancia. Y aprendieron que la justicia más dulce no es la que castiga, sino la que transforma, creando un mundo donde el genio, sin importar de dónde venga, siempre encuentra su camino hacia la luz.